Bien, chicos, tengan todos ustedes buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. A ver. En el curso de programación hay una actividad al finalizar, ¿no? Bueno, acá he descargado los archivos. En este PDF está la actividad, que es la que se sugiere. Y bueno, la actividad en sí es una actividad, pues, digamos, de un programa que se les pide, pues, al finalizar, digamos, poder presentarlo, ¿no? Entonces, les da algunas sugerencias. Como por ejemplo el uso de cierto programa. Hay un programa que es el DFD. Bueno, fundamentalmente el DFD es un programa generador de diagramas de flujo. Este programa DFD en la actualidad, pues, digamos, ya no se emplea porque tiene ciertas incompatibilidades con los sistemas operativos. Pero, bueno, en la parte del planteamiento les sugiere, ¿no?, que puedan usar esta herramienta. Entonces esta la pueden descargar, es una herramienta bastante pequeña, no ocupa mucho espacio. Más o menos, pues, debe ocupar, pues, unos 3-4 megas, ¿no? No creo que ocupe más. Y bueno, esto fue desarrollado, pues, para la versión de Windows XP. Entonces ese es uno de los inconvenientes. Hasta hace algunos años, porque sí, hice uso de este programa, pues, por bastante tiempo, pero hasta hace algunos años ya no, porque había mucha incompatibilidad, ¿no? Generaba mucha incompatibilidad. Pero bueno, vamos a descargarlo. A ver. Vamos a descargar. Pues la descarga ya comenzó, así que... descarga gratuita, siempre disponible. A ver, descarga. Ok, ya está. Y vamos a guardarlo acá. Y aquí está, vamos a descomprimirlo. Listo, y ahí está la carpetita. ¿Cuánto tiene? Vamos a ver. Sí, no pasa de 3 megas, a ver, toda la aplicación. ¿Ve? 2 megas, a lo mucho. A ver, tenemos el DFD en español. Vamos al español. Ya. Este es un software, como les decía, que puede ser utilizado, pues, para aprender a programar, pero haciéndolo, digamos, a través de diagramas de flujo. Cuando uno va a desarrollar un determinado programa, es decir, cuando nos adentramos a lo que es el mundo de la programación, aprendemos, pues, un nuevo lenguaje, ¿no? Ese lenguaje puede ser Python, puede ser C++, como es el caso de ahora, puede ser Java, puede ser cualesquiera, ¿no? ¿Sí? Incluso hasta para desarrollar las aplicaciones de los móviles, ¿no? Por ejemplo, se aprende también el Android, ¿no? El Android SDK. Así que programar involucra que debamos aprender un lenguaje en particular. Este proceso de aprendizaje de programación, por lo general, pues, se divide en lo siguiente: en pseudocódigos
diagramas de flujo. Diagramas de flujo y codificación o programación. Vamos a ponerle mejor codificación. Codificación. Entonces ustedes recordarán que cuando veíamos la parte de la programación, nosotros hacíamos un análisis. Ese análisis se encuentra pues en la parte del pseudocódigo, es decir, ante un determinado problema se comienza a darle solución a este problema, digamos, analizando, entendiendo qué es lo que se nos está pidiendo. Entonces, si nosotros entendemos qué es lo que se nos pide, entonces podemos, previo a un análisis, podemos entender hacia dónde necesitamos ir, qué requerimos para comenzar, qué es lo que vamos a obtener y cuál es el proceso que, digamos, nos va a llevar a conseguir los resultados. Entonces, en este análisis, hay un análisis que se hace pues como el análisis de entrada, proceso y salida, que es aquel pues que está identificado por una entrada, por el proceso y por la salida. Entonces, si nos dijeran, ¿no?, por ejemplo, realizar o crear un programa que permita obtener la suma de dos números ingresados, entonces automáticamente digo, a ver, me está pidiendo hacer un programa que calcule la suma de dos números ingresados. Ok, entonces, ¿cuál será mi salida? La suma. ¿Cuáles serán mis entradas? Los dos números, N1, N2. ¿Y cuál será el proceso que me permitirá pues obtener la suma a partir de estos dos valores ingresados? Entonces será suma, será igual a N1 más N2. ¿Sí? Ese es el proceso. Entonces, N1 más N2. Ese es el proceso. Entonces, por lo general, nosotros pues nos abocamos a este punto, ¿no? A este punto. Pero también existe otra forma de darle solución haciendo uso de los diagramas de flujo. Y un diagrama de flujo, ¿no?, es una secuencia pues, ¿no?, de objetos, los cuales van a permitir pues que al colocarlos a través de una secuencia, ¿no?, nosotros podamos obtener la solución a un determinado inconveniente o a un problema. Vamos a ver acá, diagrama de flujo. Entonces, aquí vámonos a las imágenes. Vean ustedes que los diagramas de flujo son estas representaciones. Son estas representaciones. Todo programa tiene un inicio y tiene un fin. Bueno, los diagramas de flujo tienen el inicio y también deben tener un fin. Y cada una de estas figuras, como los rectángulos, los rombos, los paralelogramos, los círculos, son empleados pues para poder representar, ¿no?, qué es lo que se va a hacer. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una ayuda. Por ejemplo, los rectángulos se usan para las operaciones. Por ejemplo, el caso de nosotros, el ejemplo que estamos haciendo ahora aquí, esta suma, si tendríamos que ponerla en un diagrama de flujo, tendríamos que utilizar un rectángulo. En el caso de los círculos, de las elipses, se utilizan pues como límites de proceso. Los rombos se utilizan como puntos de decisión, aquellos donde entran a tallar las pruebas de condición, ¿se acordarán? Las flechas, los movimientos, pero ojo, hay dos diferencias, ¿no? Flechas de este tipo, movimientos, ¿no? O sea, qué es lo que sucede, hacia dónde van los datos. Y otro es estas flechas, ¿no?, que indican pues el direccionamiento del flujo, por dónde va el flujo, cuál es el camino que toma la solución. Los conectores son estos círculos. Para la impresión, o sea, cuando tenemos que imprimir, podemos utilizar este símbolo de acá, ¿no? Para los listados se utilizan estos, para la base de datos estos y así. Son parte de algunos de los elementos que se utilizan. Entonces, hablar de un diagrama de flujo
es hablar pues de una solución a un determinado problema, pero haciendo uso de estas representaciones gráficas. ¿Sí? Ahora, entonces aquí el DFD es un programa pues que fundamentalmente trabaja con estos procesos. Así que antes de verlo, vamos a completar acá. Si quisiéramos nosotros plasmar esta solución como diagrama de flujo, pues debería ser lo siguiente. Todo programa tiene un inicio, por lo tanto, este debería, en nuestro diagrama de flujo, debería estar representado de esta manera. Después del inicio, ¿qué es lo que hacemos? Solicitamos el ingreso de datos. Entonces, para el ingreso de datos se emplea esta figura. Esta figura de acá. Entonces, ¿qué valores ingresamos? N1 y N2. Después de haber ingresado, ¿qué es lo que hacemos? El proceso. Entonces ya lo dijimos, el proceso es un rectángulo. Entonces en el proceso, dentro del que ponemos suma, va a ser igual a N1 más N2. De ahí, ¿qué hacemos? Imprimimos salida. Entonces si ustedes se recordarán cuál es el símbolo, ¿no? Para la salida. Vamos a ver acá. A ver aquí. Acá tenemos otro, ¿ves? Miren. Inicio, final, línea de flujo, entrada y salida. También lo usan para salida. Proceso, decisión. Esa es una. Y la otra, vamos a ver dónde está acá, ¿no? Y para la salida se utiliza esto de acá. Sí, vamos a emplear este símbolo de aquí. Que sería pues así, así, así y así. Listo. Entonces este es el símbolo para la impresión que hacemos, que imprimimos la variable suma. ¿Y qué quedaría hacer al final? Bueno, como ya no hay más y hemos llegado al resultado, lo que nos estaría restando es el final. El final. Entonces, esto vendría a ser el diagrama de flujo de este problema. Así que, teniendo estas dos alternativas, sea tu análisis o sea tu diagrama de flujo, nosotros ya estamos en condiciones de pasar a la siguiente etapa, que vendría a ser la codificación. Se puede abordar este punto, el punto 1, o se puede abordar el punto 2. Muchas personas aprenden a programar desde la parte de los diagramas de flujo y otros lo hacen a través de los códigos. Ahora, obviamente, hacer diagramas involucra pues a tener mayor tiempo para poder desarrollarlo, porque hay que hacer un reconocimiento de cada uno de los símbolos. Entonces esto por lo general pues se aplica en los chicos pues que estudian la carrera de ingeniería de software, ¿no? Entonces ellos sí, porque también más adelante tienen que ver todo lo relacionado a base de datos y bueno, y es entendible de que ellos se aboquen a este punto. Entonces, pero eso es un poco para que puedan entender acerca de lo que les está pidiendo. Entonces, si quisiéramos nosotros plasmar esta solución en el DFD, bueno, haríamos lo siguiente. Vean que aparece ya el inicio y el final. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es aquí, en cada uno de los símbolos vamos a identificar. Por ejemplo, esta es la asignación. Este es el ciclo mientras. Acuérdense del while, ¿no? Del while mientras. Este es el for, el ciclo para. Esta es una condición, una prueba de condición, el if. Esta es la lectura. Entonces nosotros inicialmente, ¿qué necesitamos? Lectura. Ponemos, selecciono y coloco ahí la lectura. Después de la lectura, ¿qué necesitamos? Un cálculo. Entonces, vamos a venir acá, escogemos la asignación y lo colocamos acá. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos lectura y aquí está la salida, ¿ve? Entonces, en nuestra solución, después del cálculo viene la salida. Entonces aquí, la salida sería este símbolo. Entonces escojo y lo coloco acá. Listo, y eso sería todo mi diagrama de flujo, ¿no es cierto? Que habíamos plasmado. Pero ahora esto de acá tenemos que asignarle valores, pues, ¿no? Entonces vamos a venir acá al primero, hago clic, ¿sí? Y me dice, ¿qué vas a leer? ¿No? ¿Qué vas a leer? Ajá, voy a leer N1, ¿sí? Leo N1. Ahora, pero además
debes leer también N1, N2. N1, N2, porque son dos los valores que necesitamos leer. En el cálculo vamos a obtener la suma de esos dos valores ingresados, de N1 y N2. Entonces hacemos doble clic en este símbolo, que es el cálculo, y vamos a ponerle acá suma, ¿no? Se le asigna, ¿qué cosa? N1 más N2. Recuerden que acá trabajamos con las variables N1 y N2 porque son las variables que previamente se han ingresado. Aceptamos. Listo. Y finalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mostrar la suma. Entonces, vengo a este símbolo, doble clic y dentro de él ponemos suma. O sea, mostrar la suma. Listo. Una vez hecho esto, pues ahora vamos a ejecutarlo, ¿no? Así que hago clic y me dice, ¿no? Entrada de valores por teclado. Pues vamos a ponerle al primer valor 25. Ese valor sería para N1, continuar. Ahora me pide el segundo valor porque son dos variables que estamos leyendo. Vamos a ponerle 55. Le damos continuar y ya está. Entonces continúa el proceso, hace el cálculo, continúa y nos muestra la suma. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces la suma va a ser igual a ¿cuánto? A 80. ¿Ve? 25 más 55, 80, ¿verdad? Listo. Continuar y finaliza la ejecución. Entonces esta es la manera como opera esta aplicación. Ahora, solucionen un problema utilizando el análisis o utilizando los diagramas de flujo. Ambos les van a permitir, digamos, arribar a los resultados. La recomendación siempre ha sido pues hacer partir de este análisis. Partiendo de este análisis se puede ya adicionalmente hacer el diagrama de flujo, ¿no? Pero lo más importante es esto de acá, la codificación. Entonces en la codificación, ¿por qué decimos que es lo más importante? Pues porque a las finales eso es lo que se va a ejecutar. Entonces aquí es donde nosotros comenzamos, ¿no? Ponemos el include, ¿no? El IOStream, ¿no? Ponemos el using, namespace, std, eso ya es la parte de la codificación y eso tiene que salir, tiene que partir desde estas soluciones. Entonces acá ponemos in función principal, main, void, ¿no? Abrimos, declaramos variables, necesitamos dos variables, n1, n2 y también la variable suma. Entonces ponemos code, ingrese, n1, leemos el valor, n1, code, ingrese, n2, leemos y almacenamos ese valor leído en n2, calculamos, suma va a ser igual a n1 más n2, que vendría a ser esto de acá, y finalmente imprimimos el resultado. Code, la suma es, ¿qué cosa? Suma. Listo. Finalizamos retornando el valor 0 y finaliza la función. Entonces, todo el tema de la programación pasa por estas tres partes. Por la parte del análisis, sea a través de esta forma o mediante diagramas de flujo, pero todos estos, cualquiera de los dos, tiene que llevarnos a este que es el principal, ¿no? A la idea principal, que es pues en la creación de un programa que al ser ejecutado por un computador pueda absolvernos, digamos, pueda llevar a cabo una tarea, una acción. Entonces aquí, en el problema que se les está pidiendo, ¿no? Se les dice lo siguiente. Se le encomienda, ¿no? Elaborar un proceso algorítmico, dice, ¿no? Utilizando términos del lenguaje C para la construcción de un sistema de cajero automático, tomando en cuenta las principales operaciones.
Nota, dice, ¿no? Utilice el DFD para su solución. O sea, ¿qué significa eso? Que les está pidiendo pues que ustedes puedan solucionarlo ya sea a través del diagrama de flujo o si no, a través de este análisis. No necesariamente les está diciendo la codificación. Ojo, no necesariamente les está diciendo la codificación. Y eso lo vamos a ver dentro de un momento. ¿Qué es lo que tienen que hacer? A ver, la aplicación tiene que, digamos, basarse en operaciones como el depósito. Este puede ser en soles o en dólares. El retiro, ¿no? Todos sabemos pues que a nivel de un banco, nosotros si queremos existir para una entidad financiera, la forma que lo vamos a hacer es pues ahorrando nuestro dinero o que nos puedan estar pagando nuestro empleador a través del banco, ¿no? Entonces, con ello, nosotros, teniendo una cuenta en el banco, podremos aumentar lo que tenemos. Para ello, habrá que depositar. Tú verás, pues, cuando deposites, ¿no? Diario, interdiario, quincenal, mensual, al año, no lo sé, pero el depósito es una suma, ¿no? De lo que tengas, un acumulado. Y el retiro es todo lo contrario. Es de lo que tienes en el banco, ¿no? Lo que vayas extrayendo para una compra o lo que quieras. Lo que hay que tener en consideración que en estos dos puntos hay que hacer la diferenciación de soles o dólares, porque son dos cosas muy distintas. Cuando uno va a abrir una cuenta, ¿no? En el banco te preguntan si es que la quieres abrir pues en moneda nacional o en moneda americana, en dólares. Entonces son cuentas diferentes, una en soles, otro en dólares, no es la misma cuenta. El tercer paso debe permitir pues la consulta de saldos, ¿no? Y el cuarto paso debe permitir pues cambiar la clave. Al hacer referencia a cambiar la clave, se sobreentiende pues de que para poder ingresar dentro de la aplicación que ustedes van a crear, para poder, digamos, ingresar, ¿no? Cualquiera no puede ingresar, pues. Como que cuando tú vas al cajero, pues, ¿no? Cuando vas al cajero, primero tienes que identificarte. Te identificas uno a través de la tarjeta en sí y además poniendo la tarjeta con tus datos personales. De tal manera que si pierdes la tarjeta y alguien la encuentra y ese alguien inmediatamente va al banco, al cajero, con insertar la tarjeta, no es que se apodera de tu dinero. Porque además de la tarjeta, tiene que tener la clave, ¿no? En algunos bancos. Y en el caso del Banco de la Nación también les piden su DNI, además de la clave. Entonces, si tiene todos estos dos elementos, recién podrá hacer operaciones. Entonces, esto de la clave es una opción que te indica de que todo proceso debe pasar por una identificación previamente, ¿no? ¿Sí? Y bueno, sobre esta solución que les está pidiendo, ¿no? Les hace 4 preguntas. ¿Qué tipos de estructuras condicionales logró aplicar en el planteamiento del problema? O sea, de lo que estás concibiendo, cómo solucionarlo. ¿Qué vas a usar? ¿Vas a usar if? ¿Vas a usar switch? ¿Qué vas a usar? A eso se refiere. En el punto 2, detalle la sintaxis C de las estructuras secuenciales aplicadas en el trabajo. O sea, acá te está diciendo, ¿no? Ya has concebido la solución. Bueno, detállanos un poquito pues acerca de esos códigos. No les está diciendo que pongan todo el código. Detalle, dice la sintaxis, ¿no? Pueden hacerlo por partes. En el punto 3, ¿qué tipos de estructuras repetitivas has usado en tu solución? ¿Has usado el for? ¿Has usado el while? ¿Has usado el do while? ¿No? ¿Qué has usado? ¿Has usado arreglos? Ahí está la cuarta pregunta. Aunque ahí la pregunta fundamentalmente te está diciendo a qué se denomina arreglos, ¿no? No te está preguntando si es que lo has usado, sino ¿a qué se denomina arreglos en el lenguaje C? Ya, pues, ¿no? Los arreglos son una colección de datos los cuales nos permiten, pues, ¿no? Ingresar un conjunto de valores en un mismo momento, ¿no? ¿Qué tipos de arreglos existen?
Entonces, eso es lo que les está solicitando. O sea, eso es el problema que se les está preguntando. Y adicionalmente a esto, hay una plantilla aquí. Que es una plantilla que no solo es para ustedes. He podido evidenciar de que esta plantilla se aplica para todos los otros cursos. Incluso tengo un grupo de administración industrial y también esta plantilla se maneja. Entonces, obviamente, sobre ellos, obviamente está, digamos, se ha modificado las preguntas. Y vean que acá esta hoja es lo que ustedes tienen que presentar. O sea, que acá en el PDF está en sí lo que tienen que hacer. Y acá, en esta hoja, es cómo tienen que plasmarlo. ¿Sí? Cómo tienen que plasmarlo. En la información general, bueno, sus datos, ¿no? Ahí aparece pues la carrera, el curso y la planificación. ¿Cómo van a planificar este trabajo? ¿No? Entonces hacer ahí una pequeña secuencia, pues, ¿no? A ver, identificar. A ver, pueda que de repente si me dicen, vamos a borrar esto. Si me dicen, ¿no? A ver, oye, tienes que construir una casa de un piso, ¿ya? De un piso, nada más, de 60 metros cuadrados, por decir. Ya, pues entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero tengo que acondicionar el terreno, ¿verdad? El terreno. Hacer hacer el cimiento, por ejemplo, el otro. Hacer el cimiento, ¿no? El tercero puede ser levantar, ¿no? Castillos, ¿no? El cuarto puede ser levantar paredes. Levantar paredes, ¿no? Hacer vigas, ¿no? Columnas, vigas, ¿no? O sea, digamos, hacer la estructura del techo. Y el otro sería, pues, vaciado del techo, por decir. Entonces, yo no podría empezar, pues, por levantar paredes si es que previamente no he hecho los cimientos. Entonces, es un poco refleja esta interrogante. O sea, de la solución que van a tener que asignarle al ejercicio que les está planteando, cuál es la secuencia, cómo lo van a presentar. Aquí en el cronograma, por ejemplo, yo podría considerar, pues, ¿no? Acondicionamiento del terreno. Podría poner, pues, 5 días. Hacer los cimientos, por ejemplo, 13 días. Levantar castillos, 4 días, ¿no? Levantar paredes, bueno, 60 metros cuadrados, más o menos me tomará, pues, unos 12 días. Hacer la estructura del techo, ¿no? Por ejemplo, 5 días, ¿no? Vaciado tanto. Entonces, eso es lo que un poco tienen ustedes que reflejar dentro de esa actividad. Para ello habría que ver, pues, ¿no? Si bien claro les está diciendo, bueno, instructor, pero ¿y cómo haríamos nosotros en el caso, no? Bueno, el programa que les está solicitando, recuerden que tiene aspectos básicos, ¿ah? Tiene depósitos, tiene retiros, tiene consultas y tiene cambio de clave. Ahora acá en depósitos soles, dólares, retiros soles, retiros dólares. Entonces, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, te tomaría esto? No sé, 2 días, 3 días. A eso se refiere la primera parte, ¿no? En la planificación. Aquí están las preguntas guías, que es la que hemos visto ya, ¿no? Y ahí viene acá, ¿no? Las hojas de respuesta. O sea, ya, la pregunta 1, ¿cuál va a ser tus respuestas? En la pregunta 2, ¿cuál va a ser tus respuestas? En la 3, en la 4, listo. Acá se pone las preguntas. Se responde, perdón. La hoja de planificación, ¿no? ¿Qué has tomado en consideración? Cuando les mencionaba de que este es un formato que se aplica, pues, a
prácticamente todas las especialidades. Hay algunas, por ejemplo, vamos a suponer en la carrera de automotriz, cuando ellos, por ejemplo, van a sacar pues la caja de cambios, ¿no? O el motor. Entonces ahí tienen que aplicar pues ciertas medidas de seguridad, ¿no? Y medidas también de protección al medio ambiente. Entonces, en el caso nuestro, ¿no? Eso no, nosotros estamos un poco más liberados, ¿no? O es como los chicos, por ejemplo, de electricidad, ¿no? De electricidad industrial, ¿no? La electricidad pues con la que ellos trabajan y con la que nosotros trabajamos pues a nivel de ensamblaje, por ejemplo, de los equipos de cómputo, hay mucha diferencia. Mientras que ellos pues interactúan con electricidad que deben tener cuidado de recibir una descarga, porque una descarga puede ocasionarles la muerte. En el caso de nosotros, ¿no? Los riesgos que podrían generar es que algún componente electrónico se pueda dañar más que nos pueda ocasionar la muerte a nosotros, porque trabajamos pues con tipos de energía totalmente diferentes, ¿no? Mientras ellos trabajan con energía alterna, nosotros por lo general utilizamos la corriente continua, ¿no? Entonces, ¿pero qué operaciones tú has logrado identificar, por ejemplo, al momento de realizar esta aplicación? ¿No? ¿Qué operaciones? Una operación tendría que ser pues implementar, ¿no es cierto?, una variable en la cual pues va a ser la que va a ir acumulando los montos que tenga ese cliente dentro del banco. Entonces, esa variable que va a estar asociado pues al acumulado, de ahí servirá para que operaciones como depósitos puedan ir incrementando su valor. Y aquellos procesos como de los retiros, de ahí se podrá ir disminuyendo los montos, ¿no? Entonces, de tal manera que cuando tu variable tenga el valor de 0, significa pues que ya no podrás retirar absolutamente nada porque ya no tienes un saldo disponible. Entonces, todo ello, por ejemplo, se va identificando. A nivel de consultas, ¿cuál es la operación de consultas? Una operación de consultas, todos aquellos que hemos ido a un cajero por alguna vez, ¿para qué hacemos consultas? Para ver pues en qué situación, cuánto de dinero tenemos en esa variable o en nuestro fondo, ¿no? Si alguien nos dice, oye, ¿saben qué? Te he hecho el depósito, anda, verifica. Entonces vas y si tenías 100 y te han dicho que te van a depositar 500, pues si se ha hecho el depósito deberías tener 600, ¿no? Entonces eso es el proceso, a eso se refiere el proceso de consultas. Buen día, Johan. Y el cambio de clave, pues como mencionaba, está relacionado fundamentalmente a que interactuar con un cajero, ir a un banco, tiene que ser un proceso o un trámite individual, personal. Y para ello, esa persona, para decir quién es esa persona, que es la persona propietaria de esa cuenta, de esa tarjeta, pues tiene que identificarse. Entonces, para identificarse lo tiene que hacer a través de su documento de identidad o en el cajero. En el cajero tú no le entregas tu documento de identidad, pero sí tienes que poner el número de tu DNI y tienes que poner la clave pues asociada a tu cuenta, a tu tarjeta y cosas por el estilo. Entonces, eso es lo que se especifica acá en las operaciones. ¿Sí? En las operaciones. Aquí en el dibujo, en el esquema, ya este es un tema un poco más complicado. Lo que ustedes podrían hacer si es que desarrollan su diagrama de flujo, este diagrama de flujo podrían colocarlo aquí. Como esquema. ¿Sí? Como esquema. Ahora, instructor, pero también podría ser nuestro análisis de entrada y salida. O sea, si por ejemplo hacemos entrada, proceso y salida, también sería válido que vaya todo lo que nosotros coloquemos acá. Claro, eso también. Sí, por supuesto. Por supuesto, también es válido. También sería válido que vaya. Y en la lista de recursos, ¿qué es lo que han usado? Pues, ¿no? Materiales e insumos, no, pues, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, no vamos a cambiar el aceite de un motor, ¿no? Entonces, ahí iría eso, ¿no?
Herramientas, ¿qué herramientas e instrumentos hemos usado? No sé, si estaríamos haciendo pues un cableado de red, de repente utilizaríamos pues nuestro cúter, nuestro crimpeador, ¿no? ¿Sí? Pero no estamos haciendo ese trabajo, al menos no es la tarea que se está encargando dentro del curso. Máquinas y equipos, sí, una computadora, ¿no? Porque un smartphone no creo que podamos hacer, digamos, programar, escribir el programa. Entonces, eso es lo que, en resumen, se tendría que presentar en esta actividad. Entonces, más que, digamos, porque algunos de sus compañeros me estuvo consultando, instructor, vamos a tener que hacer un programa, ¿no? Digamos que tenga todo ello. Bueno, la idea es sí, por eso dice algoritmo. Cuando habla de algoritmo, recuerden, cuando habla de algoritmo, el algoritmo hace referencia pues al conjunto de pasos, ¿no? Que solucionen alguna situación, un pequeño problema. Entonces, lo que les está diciendo es que cómo ustedes podrían concebir la realización de este programa a través pues de sus conocimientos de programación, ¿no? O sea, no les está pidiendo que ustedes muestren su programa, su código en sí, sino que planteado un problema, ¿no? Ustedes propongan una solución desde la parte de la programación. No sé si con ello, digamos, queda claro al respecto, jóvenes. A ver, los escucho. Sí, te escucho, te escucho. Sí, sí. Eso es. También afectaba, ¿no? Esa parte, ¿no? De relación con el ejemplo que usted dio. Claro, claro. Bueno, en realidad no está pidiendo, o sea, toda la codificación, ¿no? Porque si no les hubiese pedido pues el programa en sí. Lo que les pide es, de alguna manera, una solución o que respondan ustedes a las preguntas, ¿no? Que están desde una percepción de programador, ¿no? O sea, cómo solucionarían ese caso que les estén dando. Ahora, obviamente, pues ustedes tendrían que de alguna manera proponer pues algunos códigos que permitan realizar ese cálculo, ¿no? O sea, que logre ese objetivo. Pero definitivamente no les está pidiendo el código en sí, o sea, el programa en sí no les está pidiendo. Ahora, hacer un programa de esos, ¿no? Miren chicos, a ver, cuando uno por ejemplo escribe un programa, ¿no? Vamos a ver, vamos a poner using namespace. Voy a hacerlo de la forma más fácil, ¿ya? De la forma más simple, algo cortito nada más para poder tener, digamos, una idea. A ver, tenemos acá nuestra función principal, ¿no? Que es la función main, la cual retorna el valor 0, ¿ya? Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, les está pidiendo 3 procesos, ¿sí o no? Les está pidiendo depósitos, les está pidiendo retiros, les está pidiendo consultas y les está pidiendo cambio de clave.
Entonces, por ejemplo, podríamos nosotros tener una función, ¿no?, que nos permita pues hacer cada una de esas acciones. Por ejemplo, necesitaríamos de una función, vamos a resaltarlo acá, para el depósito, una para el retiro, para las consultas y para el cambio de clave. Entonces, vamos a verlo. Mira, a ver. ¿Dónde estoy? Acá abajo, ¿no? Ya. Por ejemplo, vamos a declarar una variable global que diga pues monto. ¿Ya? Una variable global que diga monto. ¿Sí? Monto. Esa va a ser nuestra variable global. Esta variable global va a ser pues la variable que va a tener nuestro acumulado de dinero. Ya va a ser nuestra variable que va a tener el acumulado de nuestro dinero. Entonces, por ejemplo, vamos a tener una función, ¿no?, depósito. Depósito. ¿Sí? Si vamos a depositar, cuando tú vas al banco, ¿sabe qué, señor? Quiero hacer un depósito. Ah, perfecto. ¿De cuánto? Quiero depositar 100 soles. Quiero depositar 200 soles. Quiero depositar 500 soles. Quiero depositar 50 soles. Entonces, un proceso de depósito, ¿qué cosa va a requerir? El monto. Vamos a ponerlo M. ¿Ya? M. Ese valor de M, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a acumular al valor del monto que tenías. Vamos a suponer que tú tenías 100. ¿Ya? Acá, por ejemplo, podríamos haber puesto 0, ¿no? Porque inicialmente se sobreentiende que no tenemos nada, pues no, 0. Cuando abrimos la cuenta, 0. Entonces, si tú vas a hacer un depósito, tú tienes que indicarle de cuánto va a ser el depósito que vas a hacer. Esa cantidad tiene que sumarse o tiene que acumularse a lo que tenías anteriormente. Entonces, el nuevo monto será igual al monto anterior, 0, más lo que ahora estás depositando. ¿Sí? A ver, vamos a guardarlo esto, vamos a ponerlo pues acá, ejemplo. ¿Ya? Ejemplo, vamos a ponerlo ejemplo. Muy bien, si ejecutamos esto, después no va a salir nada. Vamos a poner acá, a ver. Vamos a imprimir valor de monto. Valor de monto. ¿Ya? Vamos a imprimir. Entonces, ¿quién es nuestra variable? Monto. Ya está. Vamos a imprimir. Listo. Vamos a compilarlo y ejecutarlo. Ya, entonces me dice, mira, tu monto en este momento, ¿cuánto es? 0. ¿Sí? Porque eso es lo que tienes. Vamos a suponer que vamos al banco, ¿no? Y hacemos un depósito. Entonces, ¿qué hago? Llamo a la función depósito y voy a hacer un depósito de ¿cuánto? Pues no sé, me pagaron 500, ya quiero depositar 500. Perfecto. Deposito 500. ¿Sí? Después de depositado, quiero saber cuál es el valor del monto. Así que vuelvo a copiar esto. ¿Sí? Para ver cómo varía. A ver, vamos a compilarlo. Ya está, y mira. Inicialmente, ¿cuánto tenía? 0. Ahora, haces un depósito de 500. Entonces ahora tu valor de monto, ¿cuánto es? Es 500 soles. ¿Sí? Si adicionalmente a esto haces otro depósito, por ejemplo, de 25 soles, ¿no? Y aquí volvemos a imprimir. Entonces vamos a tener lo siguiente, mira, 0, 500, 525. ¿Por qué? Porque has depositado 25. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por favor. Ya. Instructor, no sé. Dime, te escucho. ¿Y cómo le pido al usuario que ingrese el monto que quiere hacerlo y la vez que... Ok, perfecto. Ese problema. Ya, Yo pero... le pedía puros condicionales nomás al usuario.
Claro, 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 perfecto, pero ahí vamos, ¿ya? Instructor, nos está dando la solución. Ya, pero ustedes van a tener que presentarlo con la programación orientada a objetos, pues. ¿Ya? O sea, te van a presentar, ya saben que la programación orientada a objetos solamente cambia el concepto, ¿no? De ahí casi todo es igual. Ya, entonces, ahora, para no estar repitiendo esto acá cada rato, valor de monto, valor de monto, valor de monto, entonces ahí tenemos que cambiar el concepto, lo que dice su compañero, ¿no? ¿Cómo hacer ese proceso? Bueno, en primer lugar, nosotros deberíamos tener acá un menú. Ya, vamos a ponerle voy, menú. Operaciones, mejor le ponemos. Operaciones. ¿Ya? Menú operaciones. Entonces acá en el menú de operaciones vamos a ponerle, por ejemplo, nada, vacío. Acá no va a ir nada. ¿Qué va a hacer? A ver, code. Vamos a ponerle 1. Le ponemos depósitos. ¿Ya? Depósitos. Endel. Acá copio toda esta línea. 2, 3 y 4, ¿no? Y una más ponemos, ya. Entonces acá 2 será pues retiros. Retiros. 3 será consultas. 4 será pues cambio de clave. Cambio de clave. Y 5 será terminar o finalizar, ¿no? Finalizar, listo. Entonces lo que voy a hacer acá es de que operaciones siempre se cargue, ¿no? Pero este proceso tenga que ser repetido, ¿no? Hacer todo eso, ahí entra pues los procesos repetitivos. Entonces ahí ustedes ya tendrán que ir identificando qué es lo que qué funciones repetitivas van a utilizar. Entonces yo voy a utilizar un do while, ¿no? Hacer todo eso mientras que, vamos a ponerle acá, justo lo que su compañero nos indicaba, una variable, por ejemplo, opción. Entonces aquí vamos a poner, ¿no? Code, elija su opción, ¿no? Elija su opción. Entre paréntesis le ponemos de 1 a 5, ¿no? Para que no ponga alguna otra que no es válida. Leemos el valor y lo guardamos en op. Entonces acá hacer todo eso mientras que la opción sea diferente de 5. ¿Sí? Sea diferente de 5. Ahora hay una... A ver, déjenme... Wow, hay un comando. System. Sí, el CLS, sí. A ver, es el System. Oh, no, creo que es System. Así creo que es. O me falta algo. Wow, la verdad que no recuerdo ahorita. Ese es. Para que borre todo, ¿verdad? Ya, vamos a ver. Vamos a ejecutarlo. Oh, acá sí hay un error. System no ha sido declarado. Ya, el system, si no me equivoco. No, mejor voy a salir de dudas, jóvenes, un ratito. System CLS en C++. Creo que es en minúscula system. Ok, ¿ves? En minúscula. Ya, no estoy poniéndolo en mayúscula. A ver. Ok, ahí está. Ya, listo. Este System CLS lo que va a hacer es borrar la pantalla. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutar nuestro código. Ya está. Ya sé que no le puedo poner tildes ahí, depósitos. Si no se ve bien. Lo volvemos a ejecutar. Ya. 1, depósitos, retiros, consultas, cambio, clave, finalizar. Si pongo 5 y doy enter, entonces termina el programa. Si vuelvo a ejecutar y por ejemplo pongo 1, entonces me va a mostrar, ¿no? Nuevamente el resultado. Entonces la idea aquí, chicos, es lo siguiente, ¿ya? Es lo siguiente. Quiero ver cuánto tengo depositado, ¿no? Ya, aquí estoy haciendo una acción de depósito.
Entonces, si quiero, por ejemplo, puedo poner acá una opción, puedo poner lo siguiente, ¿no? También puede ser void, puede ser consulta. Consulta. Entonces aquí sería, ¿no? Code, ¿no? Usted tiene, ¿no? Depositado, o usted tiene en su cuenta, así vamos a poner, ¿cuánto? El monto. Monto soles. Ya. Entonces aquí, y le puedo hacer lo siguiente. Code, le pongo, ¿no? Presione Enter para continuar. Ya, presione Enter para continuar. Y le pongo acá pues un sin. Vamos a ver si es que nos permite de esa forma. Sí, sí nos permite. A ver, vamos a ver, ¿ya? Entonces acá. ¿Qué pasa si es que switch? ¿Qué pasa si la opción, ¿no? ¿Qué pasa si la opción que ha ingresado, por ejemplo, es 1? Entonces si es 1, vamos a llamar pues... No, 3 sería consultas, ¿no? Entonces 3 sería, llamamos a consultas. Y un break, ¿no? Para finalizar. Aquí... Uy, vamos a ver. Switch. Switch, esto vamos a ponerlo acá. Dentro. A ver, vamos a ver. ¿Qué me está diciendo? A ver, listo. Switch. OP. OP entre paréntesis. A ver, vamos a ver. OP. Ya, consultas. Consulta se llama. Consulta. No. Listo. Entonces vamos a ejecutar. Entonces pongo 3 consulta. Ajá. Y se pasa de largo, ¿verdad? O sea, mira, pongo 3 y se pasa de largo. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Pues vamos a ver el delay, ¿no? O la otra es utilizar el delay. A ver, vamos a borrar esto de acá. Y vamos a poner un system. En este caso el system delay. Pausa. System pause, ¿no? System pause. A veces en los lenguajes cambian los pause. Ya. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Que nos va a permitir pues visualizar el monto, ¿no? Antes de pasar al menú. Porque si no le pongo este system pause, lo que sucede es que nos muestra y automáticamente nos muestra el menú. Y eso no nos da el tiempo para poder visualizarlo. Aquí vamos a limpiar la pantalla con un system cls. Punto y coma. Miren, vamos a ejecutarlo. Ya, entonces por ejemplo pongo 3. Ven, ahí me dice, ¿ve? Usted tiene en su cuenta 0 soles. Presione una tecla para continuar, ¿no? ¿Ve? Regreso. 5. Con eso termino. Entonces vamos a ver. Se ha quedado con el anterior, ¿no? Ya, dice, usted tiene en su cuenta 0 soles. Ya, también creo que estaba bien el mensaje que le habíamos puesto antes. Presione Enter para continuar. Punto y coma. Ya, ahora adicionalmente a esto, vamos a guardarlo. Voy a agregar el de depósito. Entonces acá es lo que su compañero decía, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar el monto del depósito? Bueno, tenemos dos opciones. Una sería mantener esta estructura, ¿no? Mantener esta estructura. O la otra sería hacer lo siguiente. No considero ningún parámetro de entrada al depósito. Y aquí dentro de esto defino una variable.
dentro de la función. Y vamos a hacemos la siguiente pregunta. Bueno, primero limpiamos pantalla, System CLS, ¿sí? Y acá ponemos, ¿no? Code, ponemos, ingrese el monto a depositar. Entonces pido cuál es el monto que va a depositar. Entonces con sin ingresamos y lo almacenamos en monto. En M, perdón. En M. Carambas. Entonces ingreso el monto. Ahora, ¿qué es lo que hago? Acumulo. Monto va a ser monto más M. Entonces después puedo poner pues aquí otro, decimos, ¿no? Monto, o ponemos, a ver, operación realizada satisfactoriamente. ¿Ya? Entonces aquí ponemos un endel y ponemos un code, lo mismo que está acá. Esto de acá lo copio y lo pego acá. Listo, a ver, vamos a ver. Entonces acá depósito vamos a poner, y en caso que sea 1, llamamos a depósito y le damos break. Lo compilamos, vemos que no hay error, lo ejecutamos. Entonces vamos a ver, vamos a hacer primero una consulta. 3, usted tiene 0 soles, presiona enter para continuar. Uy, se sale pegado ahí. Ya, bueno, ya vamos a darle enter. A ver, vamos a hacer el depósito. Tenemos 0 soles, ¿ah? Depósito, ya, ingresa el monto a depositar. ¿Cuánto depositamos? 152 soles. Listo, operación realizada satisfactoriamente. Presione enter para continuar. Presione una tecla para continuar. Ah, ese es el System Pause, ¿no? Ya no debería poner, listo. Ahora, si me voy a consultas 3, miren, ahora me dice, tengo 152 soles. Ya no tengo 0. Si me voy a depósitos otra vez, y por ejemplo pongo, voy a depositar 500, enter. Recuerden, tenía 125 más 500, ahora debo tener 625. Si me voy a consultas, ¿ve? O 152, ¿no? 652. ¿Ve? Entonces vamos a corregir acá. Vamos a quitar esto porque ya no tiene sentido. El System Pause pone el mensaje. Ya estoy repitiendo ahí. Y lo que sí tengo que poner acá es el endel. ¿Sí? El endel. Entonces, no sé si ahora queda más claro, jóvenes. Queda más claro la forma de cómo podríamos nosotros ir implementando. O sea, ya hemos hecho acá el depósito. Hemos hecho ya la consulta. Entonces ahora ustedes tendrían que hacer para el retiro y para el cambio de clave. Instructor, no nos está pidiendo la clave, claro. Si ustedes ejecutan acá, lo primero que hace es cargarnos las opciones. Antes de cargar estas opciones debería primero pedirnos ingresar su clave. Eso es lo que pasa en un cajero. Entonces ustedes ponen su clave inicialmente. Si es válida, recién pasan acá. Y de ahí pueden ustedes trabajar estas opciones. Pero bueno, ahí tienen ustedes ya una idea. No sé si, digamos, les ha clarificado un poco el tema de lo que se les está pidiendo. A ver, chicos, ¿los escucho? Para mí, como tengo un poco de experiencia con el sistema así de programando. De banco, no, cajero, Ajá. cajero, Ajá. sí está bien está muy bueno el ejercicio, ¿no? O sea, hay que poner ingresa la tarjeta. Claro, así es. Las opciones. Ajá. Todo eso. Sí. Perfecto, ya, hagamos una cosa. Mañana continuamos normal. Pues miren, con respecto al tema esto de lo que incluso a ustedes les llegó pues a su WhatsApp, ¿no? Ese comunicado donde estaban tratando de comentarles de que se tenía que finalizar. Realmente para mí es bastante incómodo esa situación, ¿no? A ver, un ratito, chicos.
Eso es lo que debemos nosotros tener en consideración y bueno, continuar desarrollando pues la temática como lo tenemos programado. No sé si hay alguna opinión de su parte, chicos. Si tienen alguna duda con respecto de esto, pues podemos trabajarlo en la siguiente clase, no hay ningún problema. Bueno, profesor, mi duda era cuál es del Cisco Ajá. el curso que más prioridad tenía para entregar. El IoT y el de programación. El IoT y el de programación. Ajá, sí. Sí, así es. Ya, chicos, entonces mañana... Disculpe, profesor. Sí, te escucho, dime. Entonces lo que acaba de mostrar ese pantalla es sobre esa de cómo tengo que... Entonces tengo que cambiar más un poco el nombre, más para facilitar la tarea de ese del banco, o sea, tengo que poner ese, en este caso, ¿no? Claro, o sea, lo que les estoy ofreciendo es una idea. Y ya sobre ello ustedes ya van madurando, pues, ¿no? Ajá, claro, sí. Ya en la siguiente podemos seguir trabajando un poco más, dándoles algunas ideas para que ya tengan, pues, ¿no? Algo concreto y sobre ello ya ustedes puedan proponer. Eso sería ya un ejemplo, ¿no? Así es, claro, sí. Sí, Fernando. Voy a intentar ver si no estoy yo. Sí, a ver, hay que intentarlo, ¿ya? Si no, también les voy dando algunas otras ideas para que ustedes los vayan enfocando mejor, ¿ya? Listo, chicos, entonces mañana continuamos con nuestras clases. No se olviden, avancen lo de Cisco, ¿ya? Porque si bien cierto nos queda todavía hasta el 21 de junio, o sea, prácticamente pues 4 semanas, pero recuerden que las semanas pasan rápido. No, entonces tampoco no permitamos que nos gane el tiempo a nivel de Cisco, ¿ya? Listo. Sí, ya, chicos, ya. Entonces el día de mañana nos volvemos a conectar para seguir con las clases. Hasta el día de mañana, jóvenes, nos vemos. Nos veo, gracias igualmente. Cuídense, chicos, nos vemos. La asistencia normal ya se hizo. Ah, ok, ahorita no, acá nada más yo lo voy a ver. Está Andy, Brian, Spencer, Brian, Gabriel, César, Marco, Oscar, Johan, Jesús, Fernando y Ever. Ya está, acá yo ya lo pongo, no se preocupen. Listo, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. No hay de qué, jóvenes, hasta mañana nos vemos.